Bueno, vamos a desarrollar el tema uno de la materia de sistema de comunicaciones. Realmente debería llamarse el sistema de telecomunicaciones. Y este tema uno se refiere a la introducción a los sistemas de comunicaciones. La figura muestra un sistema de comunicaciones. Eso es lo que es. No un sistema de telecomunicaciones, por lo que voy a desarrollar en este tema. Una cosa es un sistema de comunicaciones, otra cosa es un sistema de telecomunicaciones. Este sistema está constituido por un transmisor, que es la fuente, por un receptor, que es el destino. En este caso es una persona que está hablando aquí, aquí hay otra persona que lo está oyendo. Y la señal de acústica que producimos los seres humanos se transmite por el aire, porque el aire es un medio físico, y la señal viaja, pero dependiendo de la distancia, la señal se va a atenuar, como muestra la figura aquí. Inicialmente tiene una amplitud grande, pero a medida que avanza, la señal se va atenuando. El espacio por donde viaja esta señal, lo que se llama canal de transmisión. Diríamos, digamos que tú un sistema de comunicaciones básico tiene una fuente, tiene un canal y tiene un destino. Eh, entonces vamos a continuar con este tema uno que ha sido dividido en dos partes, ¿no? El tema fue dividido en dos partes para disminuir la longitud del tiempo de la presentación. Bueno, el contenido de este tema, la parte uno, como he dicho, el tema está dividido en dos partes, fue dividido en dos partes. En esta primera parte vamos a ver el concepto de comunicación y telecomunicaciones, los elementos del sistema de comunicaciones, los modos de transmisión y el ancho de banda. El resto estará en la parte 2. Entonces, vamos a empezar con estos conceptos que están aquí, comunicación y telecomunicación. Bueno, antes de desarrollar el concepto de comunicación y telecomunicaciones, eh, comento de que los sistemas de telecomunicaciones han evolucionado en los últimos años, porque inicialmente lo que había era sistemas analógicos. Los sistemas analógicos son aquellos que permitían solamente la transmisión de voz y las centrales estaban constituidas, para decirlo de una forma sencilla, por relés, esos relés que tienen los vehículos. Y por ahí se transmitía voz azul, totalmente. Entonces, ¿qué sucede? En el caso de Venezuela, en 1976 comienzan a instalarse las centrales digitales. Con la llegada de las centrales digitales, pues llegaron una gran cantidad de nuevos servicios. En la actualidad, nosotros podemos tener comunicaciones persona a persona, máquina a persona y máquina a máquina. Pero como lo acabo de comentar, eso no fue así con anterioridad. Pero en la figura que está a la derecha, podemos ver las diferentes comunicaciones que están a la izquierda. Persona a persona, máquina a máquina, ¿no? Máquina a persona. Entonces, esta persona que está aquí, pues, puede tener una comunicación con una persona que tiene este teléfono celular, esta persona que está como llevando un pequeño carrito de mercado. Hoy aquí aparece que es posible que esté oyendo música. Lo cierto que los sistemas de telecomunicaciones han cambiado ostensiblemente. Y esta modificación, esta variación de los sistemas de telecomunicaciones han tenido una incidencia en el concepto de comunicación y de telecomunicaciones. En la figura, fíjense, una figura interesante porque hay un aprendiz que le hace una pregunta al profesor. Y la pregunta es, ¿qué son las telecomunicaciones? Y fíjense lo que le responde. Lean lo que le responde el profesor. Se trata de un conjunto de técnicas
que permiten la comunicación a distancia, lo que puede referirse a la habitación de al lado o a una nave espacial situada a millones de kilómetros de distancia. Fíjense que el profesor le dice, es una comunicación a distancia, pero le dice, puede ser la habitación de al lado o, o una nave que está a una gran cantidad de kilómetros. Si es un satélite, por ejemplo, es un satélite de Dari TV, por poner un ejemplo, está a 65.536 kilómetros. Pero aquí hay cosas interesantes. Primero le dice que son un conjunto de técnicas. Y segundo le dice, es una comunicación a distancia, pero la distancia puede ser corta o grande. Y esta es una parte interesante, ¿no? Entonces el aprendiz le dice, o sea que gracias a las telecomunicaciones yo me puedo comunicar con las personas que están en el otro lado del mundo. Y él le responde, sí. Pero fíjense que el joven parece estar, más bien toma el concepto como que se refiere a grandes distancias. Pero aquí está claro que el concepto de telecomunicaciones está relacionado también, está referido a grandes distancias. De hecho, el que patentó el teléfono fue Alexander Graham Bell. Hoy, todos los historiadores aceptan que el que inventó el teléfono fue un italiano llamado Antonio Meucci. Pero lo que sí es cierto es que Alexander Graham Bell lo patentó. Pero ¿por qué traigo esta historia a colación con el concepto que estoy desarrollando de telecomunicaciones? Porque eh, el señor, el señor Alexander Graham Bell estaba en una oficina, en un laboratorio, y al lado estaba un ayudante de nombre Watson. Y el Alexander Graham Bell le dice a Watson, porque a Alexander Graham Bell se le cae un ácido, recipiente con ácido, y le dice a Watson que venga enseguida. Pero Watson viene corriendo, asombrado y emocionado, y le dice, lo he oído, profesor. Y él le dice, ¿qué oíste? Es lo que usted me acaba de decir. Y estaban a pequeña distancia, pero esa fue la primera telecomunicación de voz, que fue la primera que se hizo por teléfono. Bueno, y fíjense que la comunicación fue a una distancia muy corta y fue telecomunicación. Entonces, aquí queda claro que la telecomunicación es un conjunto de técnicas y que esa telecomunicación puede ser a una distancia corta y a una distancia pequeña. Entonces, ¿qué tiene estos diferentes de conceptos con comunicaciones? Bueno, vamos a hablar de comunicación. Fíjense, en la lámina hay 5 figuras. En esta figura está una persona que le está lanzando como una pelota de béisbol, como diciéndole, tómala, agárrala. Y indudablemente que este entiende por qué la va a agarrar, ¿no? Entonces, aquí hay un intercambio de información en forma comprensible. En forma comprensible. Lo que te dice, te lo entiende. En este caso, le está entregando una carta y de la manera como la va a tomar, indica que la va a aceptar, o sea que la entendió lo que le dijo. Hay información, intercambio de información en forma comprensible. Aquí, indudablemente, que están hablando de béisbol. En esta lámina están desarrollando una idea que parece que es otra vez béisbol, ¿no? Parece una bola de béisbol aquí. Pero en esta lámina, fíjate, es muy interesante porque tengo una persona que llega como a una clínica o llega a un hotel y empieza una conversación con una persona. ¿Por qué la conversación es bidireccional? Bueno, pues hay una flecha. Pero fíjense, aunque están frente a frente, puede ser que no haya comunicación, porque a lo mejor el joven habla inglés y la chica no habla, entonces no se entiende. O le está preguntando algo sobre, qué sé yo, sobre energía cuántica y ella no lo entiende. Entonces, aunque hay un intercambio de información, no hay comprensión, entonces ahí no hay comunicación. Entonces, ¿qué es la comunicación? Es el intercambio de información en forma comprensible. Ahora, fíjense, si volvemos a esta lámina que está aquí, le está entregando un sobre. Imaginémonos que le está diciendo, mira, te enviaron esta carta, pero dentro de la carta
hay una información, eso es un mensaje, es un mensaje. Entonces, aquí no hay un intercambio de comunicación a través de la voz, sino a través de mensajes. Pero cuando esta persona abra la carta y entienda el mensaje, entonces habrá un intercambio de información en forma comprensible y habrá una comunicación. Pero en todos los casos, bueno, fíjense que están uno al lado del otro. Entonces, la distancia es corta. Entonces, fíjense, ¿qué se entiende por telecomunicación? Bueno, fíjense, aquí lo primero que aparece es comunicación, que es lo que acabo de decir. Comunicación es el intercambio de información en una forma comprensible. Estamos hablando con una persona y no se entiende, no nos ponemos de acuerdo de lo que estamos hablando, pues no hay una comunicación porque no nos entendemos. Pero fíjense que la lámina dice que telecomunicación es un conjunto de comunicación y aparece aquí en la telecomunicación una serie de servicios que conocemos: voz, video, data, email, transferencia de archivos y otros. Entonces, ¿qué sucede con esto? Que la comunicación es el intercambio de información en forma comprensible, pero la telecomunicación significa comunicación a distancia y vuelve a referirse a todos estos servicios. Pero, ¿qué quiere decir esto? Por lo comentado anteriormente, que la distancia puede ser muy corta o muy grande, pero significa telecomunicación y ya no es comunicación. ¿Cómo es posible esto? Por lo siguiente, fíjense. Definir telecomunicación como comunicación a distancia es etimológicamente correcto. ¿Qué es algo? La etimología, la razón, la cualidad de la palabra, ¿no? Pero si nosotros decimos que telecomunicación es comunicación a distancia, que etimológicamente es correcto, en la realidad no lo es, porque puede haber una telecomunicación a una distancia corta, ¿no? Entonces, aquí dice comunicación a distancia. Lo que quiero significar aquí que la distancia no necesariamente tiene que ser grande, que es lo que parece decir aquí comunicación a distancia. La distancia puede ser corta. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia entre comunicación y telecomunicaciones? Bueno, la gran diferencia es que en esta última se requiere el uso de ondas electromagnéticas. Entonces, en la comunicación no intervienen ondas electromagnéticas. En las telecomunicaciones sí participan ondas electromagnéticas. Por eso que el concepto de telecomunicación es el siguiente: la transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza por hilo telefónico, radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos. Indudablemente queda claro que para tener una telecomunicación tiene que estar presente las ondas electromagnéticas. Entonces, fíjense, vamos a analizar este concepto con la voz. La voz es de naturaleza analógica. Cuidado con esto. La voz es una señal acústica que se transmite por el aire y va a llegar a un transductor, en este caso un micrófono, que la va a transformar en una señal eléctrica. ¿Por qué digo yo aquí que es de naturaleza analógica? Porque la señal acústica tiene una amplitud, como muestra la figura aquí, la onda de color verde, tiene una frecuencia, tiene una longitud de onda. Cuando eso entra al transductor, el transductor donde está, en este ejemplo que está aquí en el teléfono, la va a transformar en una señal analógica que tiene las mismas características que la señal acústica. Por eso es que le digo que es de naturaleza analógica. ¿Por qué? Porque también tiene una amplitud, una potencia, tiene una frecuencia, tiene una longitud de onda. Entonces, pero como es naturaleza analógica, y los sistemas de telecomunicaciones, la mayoría en la actualidad son digitales, bueno, hay que transformar la señal digital. Es un servicio isócrono. ¿Esto qué significa? Que la transmisión y la recepción deben estar sincronizadas porque son sistemas digitales. Y como la señal se atenúa en el aire, fíjense, esta persona está hablando, la señal se atenúa en el aire. Si la persona que están hablando se aleja a una distancia
una cierta distancia, no se van a oír. Entonces, es conveniente hablar a través de un sistema de telecomunicaciones. El ejemplo de abajo, el sistema de telecomunicaciones CanTV, esta persona puede estar en Caracas y esta también en Caracas. Pero esta persona puede estar en Caracas y esta puede estar en Maracaibo. Entonces, es un sistema de telecomunicaciones porque la comunicación es a distancia y se usa señales radioeléctricas. Entonces, esto cierra totalmente con el concepto de telecomunicaciones. Pero he puesto el ejemplo del servicio de voz. ¿Qué pasa si es data? Fíjense que aquí se presenta la siguiente situación. Aquí hay una persona que está formando parte, tiene uno de los terminales de esta red, de una red LAN. Entonces, fíjense, esta red LAN, estos terminales pueden estar cerca, pero pueden estar lejos, a una gran distancia, lo que quiero decir. Pero fíjense, la data, cuando entra en el sistema, tiene que ser una central radioeléctrica, porque eso es lo que tiene este sistema. Entonces, esto cumple con el concepto de telecomunicaciones, que es la transmisión de una señal a gran distancia mediante señales radioeléctricas, señales electromagnéticas. Pero fíjense en el ejemplo de abajo. Fíjense que hay una persona que está a 1 metro de otra y están trabajando y le dice, mira, mándame la data. Y como tienen la posibilidad de enviar señales infrarrojas, pues con un clic la señorita Kim le envía la información y está a una distancia muy pequeña. Aquí se usan señales electromagnéticas, entonces esto también cumple con el concepto de telecomunicación. Entonces, fíjense, por eso es que el concepto, cuando el profesor le contesta, le enseña, le dice el concepto al aprendiz, le dice a cierta distancia, pero no le dice si es corta o grande. Y aquí tienen la respuesta de eso. Digamos, aquí tienen un sistema de señalizaciones interesante, que fíjense, transmisión de señales a grandes distancias. Esto lo usaban los aborígenes norteamericanos, ¿no? Cuando tenían el enfrentamiento con el ejército. Fíjense que ellos usaban un método que realmente era muy interesante, porque ellos enviaban señales a grandes distancias, que eran señales de humo, ¿no? Me imaginar que generaban señales de humo blanco, señales de humo negro, y ahí con cierto tiempo, y eso les informaba, le daba la data, pues, ¿no? Como esta figura que está a la derecha, ¿no? Esto es una señalización, esto es un sistema a distancia, pero no cumple con el concepto de telecomunicaciones porque no está usando señales radioeléctricas. Esto es un ejemplo de lo que puede haber sistemas que transmiten señales a grandes distancias, pero no es telecomunicación. Continuando con lo que vengo desarrollando, fíjense, en la figura aparece un sistema básico de comunicaciones de voz. De comunicaciones porque las personas están una frente a la otra, pero lo interesante de esto es que, aunque esto es una comunicación, tiene 3 elementos importantes que tiene cualquier sistema. El transmisor, que es la fuente de información, el receptor, que es el receptor de información, y un canal. El canal que es el medio por donde se está transmitiendo la información. En este caso, es el aire, la interfaz de aire y la señal acústica que genera esta persona, pues avanza. Si esta distancia es pequeña, la atenuación va a ser pequeña, entonces se van a poder entender. Pero ¿qué pasa si se alejan? Que la señal se va a atenuar, no se van a poder oír, a menos que tengan un parlante, algo. Entonces, cuando se alejan mucho, hay que introducir un sistema de telecomunicaciones, otra vez el mismo ejemplo anterior, ¿no? En este caso CanTV. La señal acústica es transformada por el teléfono en una señal analógica. Esta señal analógica avanza por el par de hilos de la red de CanTV y las centrales de CanTV aquí la transforman en una señal digital, viaja por aquí digital y después se vuelve a transformar en analógica y aquí el receptor la transformará en una señal acústica, ¿no? Este es un ejemplo de una telecomunicación a distancia,
pero ya sabemos que puede haber comunicaciones a distancias cortas. Entonces, definamos qué es telecomunicaciones. El concepto que he colocado aquí es el de la UIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que dice que telecomunicación es toda transmisión, emisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, sonidos o informaciones de cualquier naturaleza por el hilo telefónico, radioelectricidad, medios ópticos u otro sistema electromagnético. Fíjense, dice, habla de los sistemas electromagnéticos. Y abajo dice, las telecomunicaciones se encuentran en el dominio eléctrico. Se necesitan señales eléctricas, ondas electromagnéticas para poder transmitir la información. Esta es la gran diferencia con las comunicaciones. Aquí se requieren señales electromagnéticas, señales eléctricas. Si no, no hay telecomunicaciones. Y finalmente dice, por el entendimiento de las telecomunicaciones es necesario conocer conceptos como ondas, señales lógicas y digitales, entre otras, que son las que vamos a continuar desarrollando en este curso. Entonces aquí, para finalizar esta parte, tenemos otra vez el concepto de telecomunicación. Fíjense que lo traje otra vez, es un resumen de lo que he dicho. Aquí tenemos dos personas que están muy cercas, sin embargo, como están usando la posibilidad de señal infrarroja, esta señorita le puede enviar la información a usando onda electromagnética a una pequeña distancia. Y eso es una telecomunicación. En el caso de abajo, es una señal de telecomunicación a una gran distancia porque se está usando un sistema de telecomunicaciones. Este es CanTV, pero esto podría ser, en lugar de CanTV, podría ser Movilnet o Italo Digital. En ese caso, entonces aquí no habrá teléfonos fijos, sino teléfonos móviles o tabletas. Bueno, de esta manera he planteado qué es comunicación y qué es telecomunicación. Ok, vamos a ver ahora los elementos del sistema de comunicaciones. Lo hemos dicho de una forma muy sucinta, ¿no? Muy abreviada, los elementos del sistema de telecomunicaciones. Ahora voy a presentar otra figura donde amplío los nodos que lo constituyen, pero que no es el total de lo que vamos a ver. Estos son los elementos básicos de un sistema de telecomunicaciones. Son 1, 2, 3, 4 y 5. Este que está aquí no son los elementos básicos o los nodos, mejor dicho. Hay 1, 2, 3, 4 y 5 nodos básicos de un sistema de telecomunicaciones. Este no, porque esto es unos agentes perturbadores que van a actuar sobre el canal de transmisión, que ya voy a hablar de eso. Tenemos aquí a la izquierda la fuente. La fuente puede ser voz, data o video. Vamos a suponer que es voz. Entonces, la voz es una señal acústica, no es una señal eléctrica. Para transmitirla por este sistema hay que transformarla en una señal eléctrica. Entonces, lo primero que tenemos es un transductor. ¿Qué es un transductor? Es un dispositivo que transforma esta señal de origen o fuente a una señal que se pueda transmitir por este sistema. Este sistema maneja señales eléctricas. La voz del ser humano no es una señal eléctrica, es una señal acústica. Por tanto, necesita un equipo llamado transductor que transforme esa señal acústica a una señal eléctrica. De todos los transductores, el más conocido es el micrófono. Es una persona que está cantando y cuando canta, que genera una señal con una cierta cantidad de frecuencia acústica, el transductor la transforma en una señal eléctrica. Y esta señal eléctrica sí se va a poder transmitir por el sistema. Esta señal viene, como se ve en el plano cartesiano, tiene una frecuencia, que es el número de oscilaciones de la señal, tiene una amplitud, que es su potencia, y tiene una longitud de onda, o sea, un tamaño. Esta es una señal eléctrica. Se llama analógica esta señal porque es análoga a esta, a la acústica. Aunque la acústica también tiene su potencia, su frecuencia, pero no son señales eléctricas. Esta sí. Por eso se llama análoga. Esta es análoga a esta que está aquí, la que generamos nosotros con nuestro aparato gutural. Nosotros hablamos y generamos una señal que es modulada por todo el aparato gutural de nosotros, o sea, las cuerdas vocales, la lengua, los labios, los dientes.
Y eso es lo que hace que modulemos en forma diferente y las tonos de nuestra voz sean diferentes. Entonces, después que la señal es transformada en una señal eléctrica por el transductor, esta señal ahí se tiene que transmitir y aparece un transmisor. En ese transmisor se hace una serie de funciones, pero la más importante o la más conocida es la que se llama modulación. Modular es un proceso que vamos a ver en esta materia a detalles, ¿no? A detalle, pero ¿qué es lo que hace la modulación? Preparar esta señal para que sea transmitida por todo este sistema. Eso es lo que hace. Se toma la voz de una persona y la monta, entre comillas, quiere decir, la coloca sobre otra frecuencia y entonces eso es lo que se transmite. Ok, entonces aquí se modula la señal, o sea, se procesa la señal, ¿no? Para, para que sea transmitida, ¿no? Por el sistema, por este sistema. Esa señal va a llegar a un canal de transmisión. ¿Qué es un canal de transmisión? Voy a leer. El canal de transmisión o medio es el enlace eléctrico entre el transmisor y el receptor, siendo el puente de unión entre la fuente y el destino, ¿no? Que puede ser un cable de cobre, esto puede ser un cable coaxial, puede ser una onda de radio, un rayo láser, ¿no? Fíjense que hay diferentes tipos de canales, de canales. Estos canales, esta señal se va a atenuar y por eso es que todo este sistema tiene que ser bien dimensionado para que la señal que salga del origen llegue con la misma calidad al destino. Esta señal cuando viaja va a ser afectada por una serie de fenómenos como son el ruido, la interferencia y la distorsión. Por eso es que lo acabo de comentar, que esto tiene que estar bien diseñado, porque si no está bien diseñado, pues sencillamente no va a funcionar. Y ese es el trabajo de los ingenieros de telecomunicaciones, los ingenieros de sistemas, cada uno en su estatus. Ok, eso es el canal de transmisión. El canal de transmisión también es el medio de comunicación electromagnético entre dos puntos llamado paso, lo llaman paso, link. Esto de traducción al español es enlace, por eso es que siempre te oye que dicen, mira, mándame el link. El link lo que quiere decir es el enlace, ¿no? También se llama canal de transmisión al circuito que se renta de una compañía telefónica. Que dice, yo estoy pagando, yo tengo comunicaciones porque yo estoy pagando por un canal. Bueno, eso es, porque tengo un usuario, ¿no? Bueno, entonces el canal es afectado por una serie de fenómenos perturbadores, donde los que destacan son el ruido, la interferencia y la distorsión. Más adelante vamos a ver la diferencia entre cada uno de ellos. Tenemos el receptor, finalmente la señal llega a un receptor y en este receptor se hace la demodulación. La demodulación es demodular la señal, o sea, lo que se agregó aquí para poder transmitir la señal se quita aquí. Y finalmente, la señal va a llegar a un equipo que va a hacer lo contrario que hacía el traductor. El traductor transformó una señal acústica en una señal eléctrica. Este traductor de salida lo que va a hacer es transformar la señal eléctrica a una señal acústica. Si fuese, porque estoy desarrollando el tema con una comunicación de voz. Si la comunicación es de data, hay unos cambios que veremos más adelante. Bueno, y así hemos visto de una forma sucinta los elementos constituyentes de un sistema de telecomunicaciones. Vamos a ver los modos de transmisión. Bueno, tenemos un sistema, sabemos que para transmitir una información de un punto a otro punto hay una serie de nodos y pasos que cada uno tiene sus funciones, pero ¿cómo puede ser esos modos de transmisión? Los modos de transmisión son tres. Hay uno que es en un solo sentido, transmisión de información en una sola dirección, que es el circuito simples o canal. Hay otro que es circuito hard duplex, ¿no?
Este hard duplex funciona de la siguiente manera: una comunicación en los dos sentidos, pero no se realiza al mismo tiempo. Es como un walkie-talkie. Habla una persona, habla otra persona. Y también tenemos la que es full duplex, o sea, que es la comunicación al mismo tiempo, que básicamente es el que hacemos cuando hablamos. Cuando mandamos una data, la mandamos en un sentido, entonces la persona contesta en otro momento, ya te envía una data, la vuelve a enviar y así sucesivamente. Esto es hard duplex. Si es un solo sentido, pues sencillamente es esta, ¿no? O sea, te mando una información y este no puede contestarle a este porque no está hecho así. Esto se programa. Cuando ustedes están programando un sistema de telecomunicaciones, usted define cuál es el modo de transmisión. El ancho de banda. Perfecto, yo tengo un sistema de telecomunicaciones, tengo un modo de transmisión, pero yo necesito enviar por ahí información. ¿Qué sucede? Que el ancho de banda se define como un rango de frecuencia que tiene, ancho de banda se dice en inglés bandwidth, que tiene un rango de frecuencia que tiene una frecuencia alta y una frecuencia baja. La diferencia es el ancho de banda. El ancho de banda es como un río, pues, por donde viajan los barcos, ¿no? Y si el río es muy grande, pasan muchos barcos y de gran calado. Si es angosto, pues pasan barcos de menor calado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto es un conjunto de frecuencias y por aquí se transmite la información. La figura presenta una red PSTN o PSTN en inglés. Aquí tienen lo que significa Public Switching Telephone Network, que traducido de la telefónica de comunicación pública. En el caso de nosotros, CanTV, que tiene esta red, y en esta red se conectan dispositivos que dan diferentes servicios. Tenemos a la izquierda el servicio de Faxima. Faxima es un aparato que estuvo muy de moda. Este, ¿Y qué es lo que hace? Usted mete una hoja escrita en este aparato y este aparato transformaba lo escrito en una señal eléctrica y la transmitía por la red. Este aparato requiere un ancho de banda para transformar esta señal, esta información escrita en una eléctrica. Se requiere un ancho de banda que en este caso va de 1070 a 2225 Hz. Si fuera un servicio de voz, porque es un teléfono para comunicarse, para hacer una comunicación de voz, el ancho de banda va de 300 a 3400. ¿Qué es lo que se quiere significar? Que dependiendo del servicio, el ancho de banda, o sea, el rango de frecuencia va a variar. Si fuese video, el ancho de banda tiene que ser mayor. Es un concepto importantísimo en telecomunicaciones. Y tenemos el ancho de banda telefónico. Cuando hablo de ancho de banda telefónico me refiero al ancho de banda de la voz, para la transmisión de la voz. Observe que la figura tiene un oído aquí, porque este oído oye frecuencias que van entre 15 a 15.000 Hz. Pero para transmitir la voz no se requiere transmitir este ancho de banda que va de 15 a 15.000, no. Con enviar de 300 a 3.400 se puede transmitir la voz con mucha calidad. Como esto va de 300 a 3.400, esto va de 300 a 3.400 Hz, esto sería 3.4 kHz. Esto se redondea, cuando se hace cálculos, se redondea de 0 a 4.000 para usar el valor de 4 kHz. Bueno, este es el ancho de banda, el rango, el ancho de banda de la telefonía. Vamos a ver esta figura, que es muy interesante, que se refiere a la voz. Le estoy dedicando unos minutos a hablar del servicio de la voz por lo complejo, que como lo hacemos todos los días, no nos damos cuenta de qué es lo que se hace. Nosotros somos unos seres complejos. Cuando hablamos, como lo comenté anteriormente, nosotros generamos los sonidos con nuestras cuerdas vocales y a través del aparato gutural que está constituido por la lengua, los dientes, toda la forma de nuestra boca, la señal se modula, o sea, tiene una cierta característica. Pero cuando nosotros hablamos, generamos un conjunto de frecuencias, que es lo que muestra la figura. Este es un plano cartesiano, en la axis están las frecuencias y en la ordenada está la potencia.
Fíjense que cada sílaba está formada por un conjunto de diversas frecuencias. Una sílaba. Imagínense cuando yo estoy hablando o cuando uno de ustedes está hablando, este, genera una gran cantidad de frecuencias y cada una tiene una potencia. En este rango de frecuencia hay frecuencias bajas y frecuencias altas. Las frecuencias bajas es la que hacen que la conversación se entienda bien y las frecuencias altas que la conversación no se entienda bien. Por eso es que cuando se transmite la información tiene frecuencias altas y frecuencias bajas, ¿no? Entonces fíjense lo complejo que es la voz nosotros cuando hablamos. Cuando nosotros hablamos generamos una gran cantidad de frecuencias. La figura tiene a la izquierda una figura muy interesante que es la curva sofométrica, que lo dice aquí. ¿Para qué, para qué sirve esta curva sofométrica? Bueno, fíjense, tenemos en la axis las frecuencias y en la ordenada la potencia. Entonces dice aquí, supongamos que producimos dos sonidos de igual potencia. Dos sonidos de igual potencia, pero de frecuencia diferente. Dos sonidos de igual potencia, pero de frecuencia diferente. El oído no los oye con la misma intensidad. Fíjense, tienen la misma potencia, pero no los oye con la misma intensidad porque tienen diferentes frecuencias. El oído reacciona con distinta fuerza a sonidos de frecuencia diferente, aunque tengan potencias iguales. Eso es una característica muy importante, ¿no? Y es una respuesta de nuestro oído, Esto se llama curva sofométrica. A la derecha tenemos otra figura que es lo que se llama la ley de Weber-Fechner, que está aquí. Dice, se ha encontrado que la sensación que el oído recibe al oír los sonidos, voy a repetir, se ha encontrado que la sensación que el oído recibe al oír los sonidos no es proporcional a la potencia de ellos, sino proporcional al logaritmo de esta potencia. Por eso que esto es una curva, que la potencia, lo que oye el oído no es directamente esta potencia, sino el logaritmo. O sea que nuestra oído tiene una respuesta logarítmica frente a los sonidos y ahí es parte por la que se usa mucho la terminología de los logaritmos, ¿no? El logaritmo. Entonces, esta es la ley de Weber-Fechner. Esta lámina es dedicada totalmente a la parte del audio, de la voz. Por eso que vuelvo con esta figura, esto ya lo había dicho, lo voy a mostrar, ¿no? Otra vez. Lo que pasa es que lo estoy mostrando en forma diferente. Cuando una persona habla, genera señales acústicas que van desde 100 a 900, a 9000 ciclos por segundo, 9000. Pero ya se ha demostrado, y lo acabo de decir, que no es necesario generar esta banda de frecuencia cuando hablamos, sino con que se envíe una que vaya entre 300 y 3400 ciclos por segundo, podemos transmitir voz por un sistema. Dos cosas, el ancho de banda grande y el ancho de banda pequeño. Eso es importante porque si tuviéramos que transmitir todo el ancho de banda, los equipos serían más caros. Bueno, aquí lo pueden ver ustedes, tienen un plano cartesiano, en la así se están las frecuencias, en la ordenada la potencia, y ve el ancho de banda de una señal acústica o de audio y una señal de video. Como pueden ver, el video es una señal mucho más compleja y por eso requiere de un ancho de banda mayor que el de audio. ¿Y quién controla la frecuencia? ¿Quién administra la frecuencia en Venezuela? CONATEL, ¿no? La Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Ok, de esta manera he terminado la primera parte del tema 1. Hay otro video, la parte 2, donde seguiremos desarrollando estos conceptos.